Siempre he sido una mujer de lógica, de números y coordenadas exactas. Cristina, topógrafa de 29 años, mi nombre. Trabajo para una minera y mi vida es medir la tierra, entender sus movimientos. Pero hay lugares donde la lógica se deshace como polvo entre los dedos, donde la razón se quiebra y la realidad se estira hasta volverse irreconocible. Uno de esos lugares es el desierto del norte, una cicatriz inmensa de tierra y silencio, cerca de un antiguo campo agrícola que ahora es solo un recuerdo pálido, devorado por el tiempo y algo más. Me enviaron ahí por una actividad sísmica inusual, un eufemismo para algo que los instrumentos no podían explicar. Los viejos del pueblo cercano, de esos que casi no hablan, con ojos que han visto demasiado, solo dijeron con voz ronca: ahí la tierra se traga lo que no quiere encima. Sus palabras, más que una advertencia, sonaron a una condena. Llegué en mi camioneta 4X4, el sol rajando el horizonte con una furia implacable, tiñendo el cielo de un naranja quemado. La zona era un mar de tierra reseca, agrietada por la sed, con grietas irregulares por todas partes, como venas abiertas de un cuerpo moribundo. Postes eléctricos caídos se alzaban como esqueletos, estructuras derruidas se desmoronaban bajo el viento, un fantasma de lo que fue una comunidad. Desde el primer paso, el suelo crujió bajo mis botas, no a causa de la sequedad o la roca suelta, sino como si algo se moviera, se arrastrara justo debajo de mis pies. No sentí rocas, sentí como si pisara sobre algo flexible, que se expandía y contraía con una lentitud ominosa. El equipo que debía esperarme nunca apareció. Ni rastro. Ni una sola señal de vida humana. En lugar de maquinaria pesada o técnicos de uniforme, encontré restos oxidados de camionetas semienterradas, cascos viejos carcomidos por el óxido, ropa desgarrada y enterrada a medias, como si la gente hubiera dejado todo y huido a toda prisa, sin mirar atrás, sin tiempo para recoger sus vidas. Y lo más perturbador, estructuras que no figuraban en ningún plano, ni en los más antiguos. Escaleras de metal retorcido que bajaban directamente al subsuelo sin razón aparente, desapareciendo en una oscuridad impenetrable. Y alrededor de pequeños hoyos circulares por todo el terreno, como respiraderos o madrigueras enormes, vi marcas. Surcos profundos en la tierra reseca, como si fueran dedos gigantescos, garras inmensas que habían arañado la superficie. La impresión no era de algo que entró, sino de algo que salió. Monté mi carpa de campaña cerca del perímetro, el polvo fino tiñendo el aire de un color sepia permanente, como si el sol mismo estuviera enfermo. Durante el día, el silencio era absoluto, opresivo, tan denso que parecía absorber el sonido. Las aves carroñeras volaban en círculos perfectos sobre mi cabeza, sus sombras danzando en el suelo, pero nunca bajaban, como si supieran que no había nada comestible, solo algo que no debía ser tocado, algo que era mejor dejar en paz. El aire era pesado, asfixiante, olía a tierra húmeda y óxido, a decadencia. A ratos un hedor a azufre se colaba en mis fosas nasales, un olor que me recordaba a los viejos pozos mineros, pero este olor era más puro, más penetrante, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. Cada noche, la historia cambiaba, se retorcía. El silencio se volvía más denso, casi una presión física que me oprimía el pecho. Y entonces, empezaba a escuchar. Lamentos. Gritos ahogados, lejanos, que parecían venir de debajo de la tierra, de un lugar más allá de la comprensión humana. Eran ruidos guturales, arrastrados, como si una criatura inmensa, de proporciones inimaginables, estuviera respirando lentamente, profundamente, bajo el desierto, una respiración que resonaba en mis huesos. Instalé mis cámaras sísmicas. Eran equipos de alta precisión, diseñadas para detectar los movimientos más sutiles de la corteza terrestre. Las pantallas empezaron a mostrar patrones. Vibraciones rítmicas, que se repetían con una precisión escalofriante. No eran temblores aleatorios, no eran fallas geológicas. Eran patrones, como si fueran códigos, un lenguaje primordial. Como si fueran respiraciones. O palabras. Al ralentizar los audios captados por los sensores, podía distinguir susurros profundos, ininteligibles, pero con una cadencia que me helaba la sangre, un eco de voces perdidas en el tiempo. Había algo vivo ahí abajo. Algo inmenso. Algo ancestral.
Documenté todo con notas de voz en mi grabadora, mi voz volviéndose más tensa, más quebradiza con cada día que pasaba. Mis reportes por radio a la empresa eran un monólogo para mí misma, una conversación con el vacío, porque nadie respondía. Las instrucciones de mi supervisor por radio se habían vuelto confusas, contradictorias, una maraña de estática y frases cortadas que me hacían dudar si eran reales o si mi mente aislada en ese lugar desolado me estaba jugando una pasada cruel. Un día, intenté marcharme. Subí a la camioneta, el motor encendió sin problema, un rugido familiar en medio de la desolación. Pero el camino de acceso, el sendero polvoso por el que llegué, ya no era el mismo. Se había modificado. Los montículos de tierra se habían movido, las grietas se habían extendido de forma diferente, como si la geografía misma se reconfigurara. Era como si la tierra olvidara la forma del camino, o no quisiera que yo recordara cómo salir, atrapándome en su abrazo. Volví a la carpa, mis manos temblaban incontrolablemente. Sentí la necesidad de unirme a lo que estaba abajo. Una voz, que sonaba terriblemente a la mía, pero con un eco hueco, me decía que bajara por las escaleras. Me susurraba que era hora de unirme a los demás, a los que dejaron su ropa y sus herramientas, a los que la tierra había reclamado. Comencé a entender, con una claridad aterradora. Los pobladores desaparecidos no habían huido. Habían sido tragados. Y ahora sus pertenencias, sus restos, eran solo un recordatorio macabro de que la tierra tiene hambre, un hambre insaciable. Cada noche, al filo de la oscuridad, sentía esa cosa rodear mi carpa. Escuchaba el arrastre pesado, los suspiros que venían del suelo, tan cerca que sentía el aliento frío en mi piel. Nunca dejaba rastros visibles, pero la presión en mi pecho era insoportable, como si una mano invisible me apretara el corazón. Los mapas que tenía se estaban alterando. Las líneas se movían, las curvas cambiaban, aparecían lugares que no existían. La tierra estaba viva, y me quería. Me llamaba. Las vibraciones en el suelo se sincronizaban con mi propia respiración. Era como si la criatura subterránea me estuviera imitando, o yo a ella, en una danza macabra. Mis latidos se aceleraban, y las vibraciones también, un pulso compartido con lo desconocido. Finalmente, supe que no había escape. La orden de salida no existía porque nunca me enviaron. Nadie me esperaba. Era solo una carnada. La presa. Tomé mi grabadora de voz y la linterna. Me paré frente a uno de los respiraderos naturales, un agujero profundo del que parecía emanar un aire pesado, cargado de azufre. Las escaleras artificiales clavadas en la roca se perdían en la oscuridad, un camino sin retorno. Las paredes tenían marcas de garras, inmensas, como si una bestia colosal hubiera intentado salir. El eco que se oía al hablar, llegaba varios segundos después, distorsionado, como una burla cruel de mi propia voz. Me senté en el borde, mi voz temblorosa al grabar. Aquí Cristina. Día, no sé qué día es. Me estoy yendo. Bajo. La tierra me llama. Sus respiraciones, son como mi nombre. Las vibraciones, me jalan. Me están jalando. Lo que está abajo, es enorme. Y tiene hambre. Mi supervisor, no era real. Nadie me esperaba. Me voy. Soy la última. Escuchen. Respiración profunda, temblorosa, escuchen cómo respira. Luego, solo estática. El grabador se apagó. El desierto quedó en silencio esa noche. El aire se volvió más pesado, más denso. Si te paras en el punto exacto, en el viejo campo agrícola, dicen que el suelo cruje bajo tus pies. Y si eres muy sensible, puedes sentir las vibraciones. Lentas. Constantes. Como una respiración profunda, que viene de las profundidades de la tierra. Porque la tierra, en ese lugar, no solo traga. También respira. Lentamente. Y espera. Soy Javier,
Velador en el Hospital Santa Marta. No es un hospital cualquiera, es un esqueleto de concreto y metal, viejo, clausurado por secciones. En un proceso de remodelación que parece no tener fin, mi trabajo, vigilar que nadie entre en las áreas prohibidas durante el turno nocturno. Es un puesto solitario, perfecto para un hombre como yo. Divorciado, con un pasado que preferiría dejar olvidado. Aquí solo me acompañan los goteos constantes del agua en las tuberías, el zumbido de los viejos ventiladores y mis propios pasos que resuenan en los pasillos mal iluminados. En la cámara de monitores, la que usaba para revisar los movimientos del hospital, veía mi silueta cruzar zonas donde sabía que no había estado. La noche en que el cuaderno mencionó el llanto del segundo piso, lo escuché. Un lamento débil, como de niño, que venía de la infantil clausurada. Entré lámpara en alto. El olor a desinfectante mezclado con óxido quemándome la nariz. Nada, solo camillas cubiertas y el silencio. Una vez me vi entrar al sótano prohibido. Un lugar oscuro con generadores apagados y paredes con escrituras hechas con uñas o ganchos. Algo que necesitaba a alguien despierto cada noche. Esa entidad que me hablaba con ecos de mi propia vida, a veces sonaba como mi padre, a veces como mi hijo perdido. Me decía que fuera al sótano, que la puerta estaba abierta, que había algo esperándome. Mi otro Javier, el del monitor, el del reflejo en el espejo, lucía cada vez más pálido, la ropa más sucia, los ojos sin luz, como un presagio. Era el Javier que ya no existía, el que estaba siendo consumido. Alguien que lo viera sin entenderlo. El aire se llenó de un olor nauseabundo, a humedad y carne descompuesta. Las luces parpadearon hasta apagarse. El silencio fue total. Luego roto por el chirrido agudo de una camilla moviéndose en algún lugar lejano. Entendí que era el momento. Las almas que deambulaban no eran pacientes. El candado ya no estaba, y la última página del cuaderno apareció en mi bolsillo. Estaba en blanco. Solo una línea al centro, escrita a mano con una letra que ahora reconocía como mía. Cuando termines de leer esto, será tuyo. La puerta, el cuaderno es mío. Y yo me quedé aquí, entornada, revelaba una oscuridad total. Entré. La linterna de mi celular temblaba en mi mano. Las paredes estaban cubiertas de escrituras, nombres de veladores, grabados con furia, con uñas o ganchos. Y en el centro de la sala el suelo estaba levantado, un agujero negro, exhalando un frío que cortaba el aliento. Un portal, ni fantasmas comunes. Eran los otros vigilantes, los que no supieron cuándo dejar de leer, los que no entendieron la advertencia. Salí corriendo de la cabina, linterna en mano, para revisar. El candado oxidado cejía en la puerta del sótano, inviolable. Pero la cámara lo había grabado. Me había grabado a mí, una noche, mientras hacía mi ronda habitual por el ala de maternidad. Ahora un pasillo de techos húmedos y lámparas parpadeantes. Me topé con algo. Sobre una camilla cubierta con una sábana raída había un cuaderno. Había entrado a refrescarme. El vaho del agua fría empañando el espejo. De repente, de los lavabos vacíos, un susurro. Mi nombre, Javier, y luego frases, mi niño. Ten cuidado. La noche es larga, eran las mismas palabras que mi madre me decía cuando era pequeño. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No respondí. Recordé la advertencia del cuaderno. Estaba sucio, con las esquinas quemadas y manchas de humedad que parecían sangre seca. Abrí un cajón al azar, una carpeta, la fotografía de un hombre viejo, de bigote. Volví a mirarla segundos después y noté un cambio sutil. Sus ojos, antes amables, ahora tenían una mirada vacía, casi reprochadora. Sentí una figura en la esquina de mi visión, una sombra alta y delgada que desaparecía si intentaba mirarla directamente. El título en la portada apenas se distinguía en la penumbra: Turno 4, registro interno, pero al día siguiente aparecía sobre la camilla en la sala de enfermeras, o incluso en la silla de mi propia cabina de monitores, abierto en una página nueva.
y mientras lo leía, a veces los textos se reescribían solos, las letras contorsionándose, añadiendo nuevas advertencias, más personales, más íntimas. Ellos te quieren despierto, Javier, para que los veas. Lo recogí, la curiosidad venciéndome. Pesaba como si contuviera más que papel. Lo abrí. Estaba lleno de anotaciones, letra menuda, casi ilegible, hecha por otros vigilantes. Las fechas eran lo primero que me desconcertó, algunas eran confusas y legibles, pero otras parecían futuras. Descubrí que el cuaderno describía cosas, sombras que cruzaban los pasillos sin una fuente de luz clara, pacientes que aparecían en habitaciones clausuradas sin haber sido admitidos. Llamadas telefónicas de cuartos donde los aparatos estaban desconectados y, sobre todo, una advertencia que se repetía en casi cada página: nunca respondas si te llaman por tu nombre. Al principio creí que era una broma interna entre los viejos veladores, una forma de asustar al nuevo. Me reí. Café frío en mano en la sala de descanso, viendo una televisión encendida sin señal, con ese ruido blanco que llena el vacío. Pero noche tras noche, las anotaciones se volvieron más personales. El cuaderno parecía saber cosas que yo no había dicho en voz alta. Registraba pensamientos que solo había tenido en mi cabeza. Una noche, escribió sobre la cicatriz en mi brazo izquierdo, la del accidente de auto que me dejó cojo, un detalle que nadie en el hospital conocía. Empecé a notar que había otras versiones de mí mismo rondando los pasillos. Las fechas del cuaderno empezaron a alinearse con mis propios turnos, anticipando con una precisión escalofriante lo que estaba a punto de vivir. Fue en los baños del tercer piso donde la voz se hizo clara. Otro día, en el archivo de pacientes, un lugar lleno de armarios metálicos y expedientes de personas que murieron hace décadas. El cuaderno se movía. Lo escondía cada noche en el cajón más profundo de mi escritorio en la sala de descanso. Empecé a pensar que no era el primer velador que había sido atrapado ahí, que el hospital guardaba algo bajo tierra. La voz: una noche bajé al sótano. Las voces susurraban mi nombre, y así fue. Nos mudamos a la casa del tío abuelo de Claudia, en un pueblo semivacío, enclavado entre cerros que se alzaban como gigantes dormidos, con sus cumbres siempre cubiertas por una niebla persistente y misteriosa. Un lugar donde los árboles altos, pinos viejos y retorcidos, crujían incluso cuando no había viento, un presagio sutil que, en nuestra racionalidad de citadinos, ignoramos. La casa era un monstruo de piedra y madera, de estilo colonial, de 2 plantas, con un sótano profundo y un entretecho oscuro. Un esqueleto de concreto y vigas que parecía exhalar un aliento frío. Era grande, mal iluminada, con muros gruesos que parecían susurrar historias antiguas y techos de madera que gemían bajo el peso del tiempo y de algo más. El tío Leopoldo, un hombre solitario y excéntrico que la gente del pueblo decía que hablaba solo por las noches y nunca lo veían salir, había muerto en circunstancias confusas y la herencia nos cayó como un peso frío sobre los hombros. Yo, Diego, siempre fui práctico, un escéptico empedernido. Claudia, mi esposa, una ingeniera racional como yo, pero con una sensibilidad a flor de piel que yo tardaría en comprender, una conexión con lo invisible que me aterraba. Desde la primera noche, el viento se volvió el verdadero protagonista. Pero no era el viento del exterior, no. Este viento nacía dentro de la casa. No era constante. No soplaba todo el tiempo. Solo se levantaba a ciertas horas, a menudo en la madrugada, y siempre traía consigo el mismo efecto: la casa despertaba. Las puertas pesadas, de madera maciza, que no cerraban bien, se cerraban solas con un golpe seco que resonaba por los pasillos vacíos. Las paredes crujían con un sonido que no era de madera vieja, sino orgánico, como si la casa misma respirara, un sonido profundo que me ponía los pelos de punta.
Los cristales viejos de las ventanas pequeñas vibraban sin romperse. Un zumbido agudo y constante que te taladraba los oídos y te hacía sentir el cerebro vibrar. Y en el entretecho, justo encima de nuestras cabezas, se escuchaban pasos, arrastres lentos y pesados. Incluso cuando sabíamos que no había nadie arriba. Claudia fue la primera en sentirlo más profundamente, en conectarse con esa anomalía. Empezó a soñar con el tío Leopoldo, no como un fantasma, sino como si estuviera vivo, prisionero en un limbo. En sus sueños, el tío le hablaba, su voz grave, distorsionada por el viento. Le decía que no debimos venir, que la casa no dormía sola, que él la mantenía calmada, contenida, a raya. Yo, Diego, al principio lo atribuía al estrés de la mudanza, a la soledad aplastante del lugar, a la sugestión. Pero el viento no era natural, soplaba desde dentro como si la casa exhalara un aliento frío y rancio. Podía levantar las cortinas más pesadas con una fuerza invisible, cerrar una puerta de golpe, mover objetos pequeños sobre las mesas, pero solo en el interior sin que una sola brisa exterior se colara por las rendijas o las ventanas selladas. Era como si la casa tuviera pulmones. Un día, mientras Claudia limpiaba el pasillo principal, encontró algo. Debajo de una tabla suelta del suelo de madera, había marcas dibujadas, símbolos extraños, intrincados, que no reconocíamos. Era una especie de ritual antiguo. Y en la biblioteca, tras un panel de madera oculto y casi imperceptible, encontramos un librero antiguo, atiborrado de tomos sobre simbología arcaica, de contención de espíritus, de ritos olvidados. Y entre sus páginas amarillentas encontramos notas escritas a mano por el tío Leopoldo, con una caligrafía temblorosa. Entre ellas, una serie de reglas, anotadas una y otra vez, como si fueran un mentre desesperado. La más perturbadora, la que nos heló la sangre: nunca te duermas, si el viento está adentro. Él sabía algo, él lo había vivido. Noche tras noche, la casa se comportaba distinto, con una voluntad propia que se hacía más evidente. A veces el viento nos despertaba con un golpe seco, un suspiro gélido que nos dejaba sin aliento, como si nos robara el aire de los pulmones. Otras, el aire se volvía espeso y frío, tan denso que parecía ahogarnos lentamente en la oscuridad, una oscuridad que te pesaba en el cuerpo. Las luces parpadeaban sin cesar, aunque no hubiera tormenta, y en los pasillos mal iluminados, los goteos se intensificaban, el zumbido de las ventilaciones ruidosas se hacía más grave. Un bajo continuo de la desolación. Empezamos a escuchar sonidos humanos en la madrugada, una tos lejana que parecía venir de ninguna parte. Murmullos ininteligibles que se mezclaban con el silbido del viento. El arrastrar de sillas en habitaciones que sabíamos vacías y cubiertas con sábanas. Lo peor fue cuando los recuerdos comenzaron a mezclarse, a entrelazarse de forma aberrante. Teníamos recuerdos que no eran nuestros, sensaciones de vidas pasadas que nos invadían sin previo aviso. Claudia, de repente, recordaba una conversación con personas que nunca conoció, situaciones que nunca vivió. Yo, palabras que nunca dije, momentos que no me pertenecían. Dolores que no tenían explicación. Como un ardor en el pecho que no sanaba. Las fotos antiguas en blanco y negro, colgadas en los pasillos, cambiaban sutilmente. Un rostro que antes miraba al frente, ahora estaba de lado, con los ojos vacíos. Una sombra aparecía donde antes no había nada, justo detrás de las figuras de los retratados. Era como si la casa absorbiera y liberara fragmentos de sus antiguos moradores. La habitación del tío abuelo, siempre cerrada con llave desde que llegamos, comenzó a emitir ruidos cada vez más claros, murmullos, y un olor a tabaco rancio, a humedad y a algo dulce como a carne en descomposición.
A pesar de que nadie había fumado en años y el cuarto estaba sellado. Una noche no lo soporté más. Usé una barreta y la abrí. Dentro, dibujos hechos a mano en las paredes, símbolos idénticos a los del suelo que Claudia había descubierto. Anotaciones indescifrables. Garabatos frenéticos. Y una vieja grabadora con casetes. Al reproducirlos, solo había voces deformadas, gritos lejanos que se convertían en lamentos y el sonido inconfundible del viento. Pero un viento que no sonaba a aire, sino al lamento, a un coro de almas atrapadas. Él había intentado calmarla. Con esos rituales y esas reglas, había intentado contenerla. El sótano se volvió una obsesión. Había un cuarto sellado con una cruz marcada al revés en la puerta, parcialmente raspada, como si alguien hubiera intentado borrarla con desesperación. Pero se había rendido. El viento se concentraba ahí abajo. Lo sentía exhalar desde las profundidades, trayendo un olor a tierra húmeda y a algo pútrido. Como si algo inmenso estuviera pudriéndose bajo nuestros pies. Una vez al bajar las escaleras crujientes, sentí algo rascar la madera como uñas largas, muy largas, y el viento llevó voces. No palabras, sino susurros incoherentes que no se repetían, cambiaban con cada brisa como si fueran lamentos de una multitud. Hasta que una noche, el viento no se fue. La casa no quiso dormir. Soplaba sin parar dentro de cada habitación, cada pasillo, con una furia inaudita. Las puertas se abrían y cerraban con violencia, golpeando los marcos con una fuerza sobrenatural. Los crujidos de las paredes eran como huesos rompiéndose, como si la casa misma se estuviera desmembrando. Los vidrios de las ventanas vibraban tan fuerte que creí que iban a estallar en 1000 pedazos. El aire era tan denso, tan frío, que apenas podíamos respirar, cada bocanada quemaba nuestros pulmones. Claudia empezó a toser, una tos seca, desgarradora, que no paraba. Sus ojos, inyectados en sangre, rojos por la falta de sueño y el pánico, miraban con terror el techo. Yo sentía mi mente deshilacharse como una madeja de lana vieja. Los recuerdos se desordenaban. La realidad se volvía un rompecabezas roto, imposible de armar. Las sombras no eran fugaces, eran permanentes, y se movían por toda la casa, danzando con el viento. Sus siluetas se hacían cada vez más definidas. Los lamentos no venían del entretecho, venían de las paredes, de los rincones, del aire mismo. Nos envolvían. El tío Leopoldo no la había mantenido calmada. Solo la había contenido. Había construido un precario dique contra una marea imparable. Y nosotros, al venir aquí, al romper su paz, al quitar las marcas y no comprender las reglas, habíamos liberado algo. La casa no absorbía historia, ni emociones, absorbe la vida, la presencia, el aliento. Y el viento no era del exterior, ni era solo la casa exhalando, era la casa, respirando. Y ahora, el viento es el único habitante de la casa. Y nosotros somos el eco de su respiración, atrapados en una pesadilla que no tiene fin, en una casa que no duerme. Porque el viento nunca se va. Vivo solo, un departamento en el cuarto piso, número 41. Es una unidad habitacional vieja, de esas con pasillos largos, pintura húmeda por la filtración de años, y vecinos que apenas se miran, mucho menos se saludan. Llevo poco más de 6 meses rentando aquí. Era perfecto para mí, un lugar donde podía perderme, tranquilo, después de una depresión que casi me consume. Todo parecía normal, hasta que una noche, la rutina se rompió. Alrededor de las 2 de la mañana, empecé a escuchar pasos en el pasillo. No es raro, claro, vive gente, pero lo inquietante es que los pasos nunca se alejaban. Se escuchaban, muy suaves, muy definidos,
acercándose lentamente por el pasillo gris, mal iluminado, donde las lámparas parpadeaban con un zumbido constante, y siempre, invariablemente, se detenían justo afuera de mi puerta. Al principio pensé que era el vecino de enfrente, un hombre mayor que casi no habla, que se mueve como una sombra, pero una noche, la curiosidad me carcomió. Me levanté, sigiloso, y me asomé con cuidado por la mirilla, mi ojo pegado al pequeño cristal curvo que distorsiona lo que se ve, y no había nadie, solo el pasillo vacío, pero los pasos se seguían oyendo, muy suaves, muy reales, el crujido de la madera bajo los pies, un roce contra la alfombra que tengo en mi entrada. Eso no me dejó dormir. A la noche siguiente, dejé mi celular grabando justo enfrente de la puerta. A la mañana, revisé el audio. Descubrí que los pasos se escuchaban todas las madrugadas, siempre a la misma hora, alrededor de las 2 alto, y tras detenerse, la grabación captaba un sonido inconfundible. Alguien tocaba muy despacio, solo una vez, siempre un suave pero claro toc-toc. Empecé a preguntarme si era sonambulismo, si yo mismo estaba generando los ruidos. Mi pasado de depresión y problemas de sueño me hizo dudar de mi cordura, pero un día, al levantar mi alfombra para limpiarla, encontré algo, justo al otro lado de la puerta, una nota, doblada, escrita a mano, con mi propia letra, una caligrafía que yo juraría jamás haber escrito. Solo decía: "Oh, no abras, ella no es para ti". El pánico frío empezó a arraigarse en mi pecho. Investigué con los vecinos, ancianos, silenciosos, con miradas esquivas. Nadie quería hablar del departamento 41, los evadían. Uno en particular, un viejito con ojos que parecían haber visto el horror, me dejó una nota en el buzón: "Esa puerta se ha abierto 2 veces, solo 2. La primera vez se perdió una mujer, la segunda, un niño. Usted es el tercero. Si escucha su voz, ya está dentro". Esa advertencia me llevó a la bodega comunitaria, un lugar oscuro, sin numerar, llena de polvo y el olor a encierro. Entre cajas de objetos perdidos y muebles rotos, encontré maletas, varias, marcadas con nombres distintos. Abrí una. Dentro, ropa de mi talla, objetos que yo también poseo, un encendedor, un libro que me gustaba, una navaja suiza. Abrí otra, más ropa, las mismas cosas. Todos los inquilinos anteriores del 41, todos hombres, todos solteros, todos viviendo solos, y todos sin registros de salida. Uno incluso dejó su ropa lavada tendida en el balcón cuando desapareció. Nunca salieron, los habían tragado. El terror se hizo personal. La figura de la puerta, esa que no se veía claramente en la mirilla, ahora me hablaba. Empezó a pronunciar mi nombre, Luis, con una voz idéntica a la de mi madre, que llevaba muerta 3 años. A veces, la luz debajo de la puerta se encendía desde fuera, aunque yo juraría que el pasillo estaba apagado, sumido en una oscuridad impenetrable. Las cámaras de seguridad en las escaleras de emergencia, que no funcionaban desde hace años, no captaban nada, pero el pasillo, en mis monitores, parecía congelarse, las luces con un parpadeo que no era regular, sino un pulso lento, un latido. El departamento se sentía cada vez más pequeño. La puerta de metal, sin marco interior de madera, se sentía como una barrera frágil. Podía sentirla vibrar ligeramente por dentro, como si algo respirara del otro lado. El silencio en el edificio, después del toque nocturno, era absoluto, antinatural, como si toda la unidad habitacional se detuviera, contuviera el aliento. Grababa mi voz en mi grabadora, y al invertir el audio, escuchaba ruidos que no eran míos. Un lamento, una súplica, mi propio nombre. En el cuarto de medidores, un lugar donde nadie va, encontré más marcas en la pared.
nombres y fechas, nombres de hombres, todos solteros, todos viviendo en el 41, y debajo del último nombre, una línea vacía, esperando. La voz de mi madre se hizo más insistente desde el otro lado de la puerta. Ya no solo me llamaba por mi nombre, me suplicaba que la dejara entrar, o a veces, era una mujer que sollozaba, pidiendo ayuda, o la voz, la más terrible de todas, era la mía propia, susurrando mi nombre con una melancolía que me desgarraba el alma. La historia escaló una noche, nunca había ocurrido. A las 2 alto, los pasos, el toque, pero esta vez, 2 golpes, toc toc, toc toc, la puerta metálica se hinchó, lentamente, como si algo empujara desde fuera con una fuerza brutal. Sentí el metal gemir, las cerraduras crujir, me acerqué a la mirilla, el corazón latiéndome con violencia en el pecho, mis manos temblaban, y lo que vi del otro lado del cristal curvo, distorsionado, no era una figura, ni una sombra, era mi propio rostro, pálido, sin expresión, con los ojos vacíos, muertos. Estaba parado ahí, esperando, mi propio reflejo, mi propia existencia. Desde afuera, Luis, ese era yo, o el que fui, el que sería, la del número 41 no era una mujer, ni un fantasma, era la casa misma, reclamando sus inquilinos, uno por uno, y a cada uno le mostraba su propio destino. Me estaba esperando a que yo mismo me abriera la puerta, para tomar mi lugar entre los desaparecidos, para que yo fuera la voz que llama, la mano que toca, el rostro en la mirilla, y afuera, los pasos se escuchan de nuevo, y los golpes, toc toc, toc toc. Mi nombre es Rafael, soy técnico de torres de telecomunicaciones. Me asignaron el mantenimiento de una antena en una región boscosa al norte del estado, un punto perdido donde la señal suele fallar sin razón aparente. El lugar no está marcado en los mapas que nos dan, solo un punto vago en mi GPS. Mi jefe, con esa sonrisa forzada, me aseguró que la torre está ahí desde los años 80, una reliquia de metal oxidado que nadie ha tocado en décadas. Mi misión es quedarme una semana, monitoreando la interferencia en turnos nocturnos, sin moverme de la pequeña caseta al pie de la estructura. La soledad, el zumbido tenue de los equipos, el silencio del bosque, mi nueva realidad. La primera noche fue normal, solo se oían los grillos, el viento suave meciendo los árboles altos, y el monótono murmullo del generador de la caseta. Empecé a revisar la bitácora del técnico anterior, un tal Rodríguez, un cuaderno empolvado, con las páginas amarillentas. Noté algo extraño de inmediato. Había entradas hechas después de la fecha en que se reportó que Rodríguez desapareció. Las anotaciones hablaban de voces que se oían por la radio, incluso cuando estaba apagada, de una figura sin rostro que caminaba entre los árboles, y de una advertencia recurrente a no contestar si alguien pregunta por su nombre completo. Había diagramas de la torre con zonas marcadas como no mirar desde aquí. Una hoja final estaba rasgada, con huellas de sangre en los bordes. Pensé que era una broma de mal gusto. La segunda noche, la interferencia. Comencé a escuchar ruidos en mis audífonos, incluso sin estar conectados a nada. Solo eran chasquidos, estática. Pero luego, lo distinguí. Mi propia voz enobléndome. Creí que era una alucinación, efecto del aislamiento y el cansancio. Pero la voz decía cosas que yo nunca había dicho, incluyendo recuerdos que no recordaba haber vivido. ¿Recuerdas la casa de tu abuela? La chimenea se encendía sola. Tú no estabas allí, pero lo viste. Cosas así. Empecé a notar que las grabaciones de vigilancia, las que tenía en la pequeña televisión de la caseta, mostraban sombras, siluetas escurridizas, pasando por detrás de la caseta, a horas donde yo estaba solo, revisando equipos o durmiendo en la litera. Una figura humana, alta y delgada, se quedaba parada bajo la torre durante horas, sin moverse, sin mirar, solo estaba ahí, como una parte más del paisaje oscuro, como si la torre misma la hubiera vomitado. Cuando intentaba salir a confrontarla, a verla de cerca, nunca lograba acercarme. El camino de regreso a la caseta era diferente cada vez.
Los árboles se movían, los senderos se bifurcaban, aunque en el mapa solo había uno. Me desorientaba. Era como si el bosque no quisiera que yo supiera cómo llegar a la torre. Un día, mientras buscaba unos fusibles bajo la litera, encontré una segunda bitácora oculta. Esta vez, la letra era idéntica a la mía. Contenía registros de días que aún no habían ocurrido, con descripciones detalladas de lo que pasaría, mis propias anotaciones, hechas antes de que yo las hiciera, y una entrada en especial me heló la sangre en última noche. No responder. No mirar hacia la torre después de la tercera pulsación. Había una foto, oculta entre las páginas, una foto mía, tomada desde lo alto de la torre. El interior de la caseta se volvió mi prisión. La radio emitía voces sin estar encendida, voces que me llamaban An Rafael, voces de mujeres, de niños, susurros que se convertían en lamentos si intentaba entenderlos. El reloj digital sobre la mesa se reiniciaba cada noche a las 2:47 a.m., una y otra vez, congelando ese instante. Las cámaras que había instalado grababan desde ángulos que no existían, perspectivas imposibles, mostrando cada vez más cerca a la figura bajo la torre. Una linterna, que tenía guardado en un estante, siempre apuntaba al mismo punto bajo la litera, sin que nadie la moviera. Una luz constante en la oscuridad de mi miedo. El bosque, normalmente lleno de vida nocturna, se volvió silencioso en exceso. No se oía una sola ave ni un insecto. Solo el viento, que cambiaba de dirección sin lógica, como si se moviera por una voluntad propia, y los ecos, que regresaban distorsionados, como burlas. Mi propia voz me decía cosas que me hacían dudar de quién era yo ante mis recuerdos. Me veía en grabaciones donde no recordaba haber estado, haciendo cosas que no recordaba. Era como si mi vida se estuviera reescribiendo, borrando mi identidad. Esa última noche, a la noche del registro de mi bitácora, la noche del no responder, no mirar hacia la torre. Eran las 2:47 a.m. La torre metálica, de más de 60 metros, comenzó a emitir un parpadeo rojo intermitente. Una pulsación en 2 pulsaciones, 3 pulsaciones. La voz, la misma que me había hablado desde mis audífonos, la que sonaba como la mía, ahora me suplicaba ayuda. Me llamaba por mi nombre, venía de fuera, de la base, de la torre. Guiado por un impulso que no pude controlar, salí de la caseta. Tenía que ver que eran, tenía que ayudar. Me acerqué a la base de la torre. La figura sin rostro estaba ahí, inmóvil. Pero, esta vez, no era una sombra, era Joe A.N.O., otra versión de mí mismo, idéntica, pero con la ropa desgarrada pale pálida, los ojos vacíos. Lentamente, esa otra versión de mí mismo comenzó a subir por la escalera de la torre, hacia las luces rojas parpadeantes. No pude evitarlo. Miré hacia la torre y lo vi. Esa noche, la caseta quedó vacía. La torre sigue parpadeando, y los técnicos nuevos que son asignados a esta ruta reciben instrucciones claras de mi jefe. Con esa misma sonrisa forzada, ansí alguien responde por radio diciendo que es Rafael, ignórelo. Él ya no está. Pero yo, sí estoy. Aquí en dentro de la torre. Si la señal falla, si el reloj se reinicia, si escuchan mi voz en la radio apagada, sabrán que sigo aquí, esperando mi turno para bajar